¿Sí está activado el juego? Ya, chicos, buen día para los que recién llegan. Vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a hacer esta primera parte del sistema digestivo. En su libro también lo van a encontrar dividido en esta misma forma. Estamos siguiendo los capítulos. Sistema digestivo 1, que habla acerca de cavidad bucal, y las estructuras anexas a él, ¿no? Las estructuras asociadas a este sistema digestivo. Pregunta: ¿qué es el sistema digestivo? ¿Qué? Ah, sí, usted tiene una par de nada. Sí. ¿Qué es el sistema digestivo? Un conjunto de órganos, ya, ¿qué? Ya, o sea, están bien, porque cuando si ustedes les preguntan qué es un sistema, deben empezar ahí. Es un conjunto de órganos. Correcto. Ahora, digestivo, que se encarga de cumplir las siguientes funciones: digestión, la excreción, metabolismo de los alimentos, etc. Bien, ¿están comunicados ahí? Eso era lo que mediante el sistema es un conjunto de órganos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver. El día de hoy vamos a empezar con lo que es cavidad bucal. No cambió. Pero primero veamos, como siempre, generalidades o fundamentos del sistema digestivo. Vamos a ver cómo está dividido este sistema digestivo, y es que realmente vamos a encontrar todo lo que es el tubo digestivo, por un lado, y por otro lado tenemos a los órganos, porque son un conjunto de... ¿Qué es un órgano? Un conjunto de... Exacto. Vamos a encontrar los órganos que están asociados. ¿Cuáles van a ser estos órganos? La lengua, los dientes, las glándulas salivales, el hígado y la vesícula biliar. Estos son los órganos asociados al sistema digestivo. Esto es una parte. Y la otra parte es el tubo digestivo propiamente dicho. ¿De qué se encarga nuestro sistema digestivo? De la ingesta de alimentos. O sea, toda la ingesta, que aproximadamente estamos considerando de que 1200 mililitros de agua y 800 gramos de alimento ingresan a diario a través de la boca y entran en contacto con este sistema digestivo. Entonces, desde el momento en que nosotros ponemos un alimento en la boca, ya tiene que haber un proceso de digestión. Es decir, la boca o la cavidad bucal es la primera estructura anatómica que va a iniciar con las funciones del sistema digestivo. Y justamente acá podemos ver esa referencia: 1200 ml de agua y 800 gramos de alimento aproximadamente, en promedio, es lo que una persona ingiere en el día. Y automáticamente este alimento empieza a cambiar de nombre, que se llama bolo alimenticio. Bien, entonces las estructuras de la cavidad bucal, ¿cuáles serán? ¿Cuáles son? Lengua, dientes, glándulas salivales, glándulas salivales, y empiezan a interactuar con el alimento, con el bolo alimenticio. Ahora, la secreción de las glándulas salivales a nivel de la cavidad bucal, más o menos la producción es de alrededor de 1,5 litros de saliva. O sea, 1500 ml se producen en la cavidad bucal gracias a las glándulas salivales. Pero doctor, ¿y cómo si yo consumo 1800 ml y aquí 1500? O sea, ¿no me voy a deshidratar? No, ¿por qué? Porque más abajo se va a absorber el agua. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Sigamos entonces con el camino del alimento. Vamos a ver de que a nivel del estómago también hay una excreción, hay una secreción, en este caso del ácido clorhídrico, del jugo gástrico, que tiene aproximadamente 2 litros de producción.
Entonces vamos a ir sumando. Y quiero que también vayan viendo la diferencia entre el pH. El pH de la saliva está aproximadamente en 7, ese es un pH neutro. El pH del jugo gástrico aproximadamente entre 1 y 3, entre 1.5 dice acá. 1.5 y 3, ya ese más o menos es el pH. ¿Qué es el pH? El pH es... Hay dos formas de ver. Uno es el potencial de hidrogeniones, eso es la cantidad de hidrogeniones, de bases negativas que hay en una sustancia. Y la otra es responder el pH, es una escala que define el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Que el valor mínimo es 1, no es 0, y el valor máximo es 14, siendo 7 el punto medio, el equilibrio, ¿ya? El neutro. Entonces, cuando más me acerco al 1, más ácido; cuando más me acerco al 14, más básico o más alcalino, ¿ya? Que es lo contrario, lo opuesto a la acidez. El jugo gástrico lo tengo entre 1, 1.5 y 3 de pH, de grado de acidez, o sea, muy ácido. El bicarbonato, por ejemplo, el bicarbonato es alcalino, lo tengo más o menos entre 8.5, 9 de pH, o sea, es un básico. Ya si yo junto un ácido con un básico, lo que hago es neutralizar la sustancia, ¿sí? Entonces vamos viendo que el pH de la saliva, que era neutro, a medida que va bajando, necesito un pH mucho más ácido. ¿Para qué? Para poder generar una mejor digestión. Pero esa mucosa gástrica, que vamos a ver luego, es resistente a ese ácido. Por eso se produce a este nivel. Pero después va a pasar a un intestino delgado, ese alimento, y tiene que un poquito subir el pH, o sea, volverse poco más alcalino, gracias a la acción de la bilis. La bilis está en 7.88, su pH, y se va a mezclar con ese ácido, y obviamente tengo que bajar el grado de acidez, ¿no? Porque estas estructuras ya no están preparadas como para aguantar un pH de 1, 2, 3. Y así va ocurriendo a medida que vamos bajando. Vamos a ver que el páncreas también secreta sus jugos pancreáticos en un pH de 6 a 8, que eso igual me va a alcalinizar un poco más. Y en el intestino delgado hay una gran absorción. Aproximadamente se absorben 8.500 mililitros día en el intestino delgado. O sea, es un gran absorbedor de sustancias. Más abajo tengo el intestino grueso, que solamente absorbe 400 ml, o sea, muy poquito. Casi no absorbe nada el intestino grueso. Pero tanto el intestino delgado como el intestino grueso, ambos tienen también la función de secreción, cumplen la secreción intestinal. Y entre los dos aproximadamente logran secretar 1500 ml día. ¿De acuerdo? Y finalmente, todo aquello que no ha sido digerido va a salir en la excreción en forma de heces. Aproximadamente 50 gramos de sólido mezclado con 100 gramos de líquido. ¿Ya? Ese es más o menos el promedio en heces que debería salir después de un día. En un día completo. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente recapitulando. La mucosa digestiva, ¿qué es la mucosa digestiva? Es todo el revestimiento interno de este tubo digestivo. Todo ese revestimiento tiene funciones de secreción, absorción, al ser un epitelio, protección o barrera, eso es importante, y obviamente protección inmunitaria. Incluso estos niveles de acidez son una protección local inmunitaria. Acá a este nivel debería destruirse todas las bacterias, porque la cavidad
oral, la cavidad bucal, es uno de los sitios más contaminados de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, realmente, un foco de infecciones grandes es la cavidad oral. Así que antes de estar prendiéndose con cualquiera, ya saben, ¿no? No se pasen bacterias así. Por eso es importante que nosotros podamos tener este medio de defensa, que es nuestra mucosa intestinal o la mucosa digestiva. Bien, entonces entremos de lleno a lo que es la cavidad bucal. ¿De acuerdo? La cavidad bucal se va a dividir principalmente en el vestíbulo. ¿Qué es el vestíbulo? El vestíbulo es toda la parte que está por delante de los dientes y por detrás de los labios. O sea, esta parte de aquí es el vestíbulo. Hagan así y cierran los dientes. Esta parte de acá adentro, lo que estamos viendo acá, con los dientecitos cerrados, esto es el vestíbulo, entre las mejillas, los labios y los dientes. Eso es lo que llamamos vestíbulo. Y también vamos a tener la cavidad bucal propiamente dicha, que es todo aquello que está detrás de los dientes. Hacia arriba tiene el paladar, tanto el paladar duro, que es la parte de adelante, y el paladar blando, que es la parte posterior. Hacia abajo, el piso de la cavidad bucal, que está formado por la lengua, el piso de la boca, y hacia atrás va a limitar con la bucofaringe. ¿De acuerdo? Esas son las estructuras entonces que están delimitando la cavidad bucal. Propiamente dicho, nuevamente repito, ¿por qué? Porque la cavidad bucal en general es vestíbulo más cavidad bucal. Y se divide en vestíbulo y cavidad bucal propiamente dicha. Esa es la forma en que, como lo vamos a llamar, ¿ya? Veamos que también, como un accesorio, un acompañante de esta cavidad bucal van a ser las glándulas salivales. Que las glándulas salivales las vamos a tener de dos tipos en clasificación: mayores y menores. ¿Cuáles son las mayores? La parótida, submandibular y sublingual. ¿Ya? La sublingual. ¿Y las menores cuáles van a ser? La bucal, labial, lingual y palatina. ¿De acuerdo? Estas son las glándulas salivales menores. También vamos a tener una estructura o unas estructuras que son consideradas parte del sistema inmunológico, y estos son las famosísimas amígdalas. Son centros terminativos donde ocurre la defensa de esta cavidad bucal. Entonces, estas amígdalas en sí vamos a encontrar de cuatro tipos: las palatinas, que están a cada lado de la bucofaringe. A cada lado de la bucofaringe, acá la puedo encontrar las palatinas, estas amarillas de acá. Vamos a encontrar las tubáricas, que son estas de acá arriba, las azules. Estas se encuentran en las paredes laterales de la nasofaringe. Vamos a encontrar las adenoides, que se encuentran en el techo de la nasofaringe, en esta parte de acá. Y vamos a tener las linguales, que se encuentran en la superficie dorsal de la base de la lengua, que es esta de acá. Tenemos las adenoides y las amígdalas linguales, están centralizadas. Las tubáricas y palatinas están lateralizadas. Entonces, cuando vemos la estructura de estas, están formando una especie de anillo. Este anillo es conocido como el anillo de Waldeyer. Ese es el nombre que se le da a esta estructura de amígdalas. ¿Ya? Anillo de Waldeyer. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo estaba formado el anillo de Waldeyer? La respuesta va a ser por las amígdalas palatinas, tubáricas, adenoides y linguales.
Así de facilito. Seguimos hablando entonces de cavidad bucal. Cavidad bucal. Seguimos hablando de la cavidad bucal. Vamos a ver de que el revestimiento de esta cavidad bucal está dado por tres tipos de mucosa. Tres tipos de mucosa. La primera es la mucosa masticatoria, que va a ser aquella que va a revestir todo lo que son las encías, el paladar duro, no el paladar blando. Y está formado por un epitelio plano estratificado queratinizado. Epitelio plano queratinizado. Epitelio plano queratinizado que a medida que va avanzando se va convirtiendo en paraqueratinizado. Igual, epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Es una nueva palabra, ¿verdad? Eso de paraqueratinizado, no lo habíamos escuchado. Bueno, ¿qué quiere decir eso de paraqueratinizado? Que hay queratina, que la queratina vemos que estaba en las células muertas prácticamente de los revestimientos, pero acá encontramos núcleos. Todavía hay células que mantienen su núcleo, por eso se llama paraqueratinizado. ¿Ya? Esto de acá, normalmente ustedes ya tienen que darse cuenta, epitelio plano y estratificado, estoy hablando de que es una estructura que va a soportar fricción, es una estructura que tiene que tener un grado extra de resistencia. Y si encima lo queratinizo, le aporto un poco más de resistencia. ¿Ya? Entonces, por eso está en la mucosa masticatoria. En la mucosa masticatoria. Acuérdense de eso. Ahora, la lámina propia, que es el tejido subyacente de este epitelio, está formado por tejido conectivo laxo irregular. Tejido conectivo laxo irregular. Y es un tejido irrigado. El tejido conectivo sabemos que lleva vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces es un tejido conectivo de tipo laxo y está irrigado. Perdón, no es irregular, es irrigado. Estoy en otro. ¿Por qué? Porque el tejido laxo no hay eso de modelado y no modelado. Es el tejido conectivo denso. Ese viene modelado y no modelado. ¿Sí? Entonces es un tejido conectivo laxo irrigado, que lo que va a hacer es llevar los nutrientes hacia el epitelio, en todos los lugares. ¿Cuál es la otra mucosa que va a estar revestiendo la cavidad bucal? Es la mucosa de revestimiento, igual propiamente dicho, está formada por músculo estriado. ¿Dónde hay este músculo estriado? Hay en los labios, en las mejillas y también en la lengua. ¿De acuerdo? Va a estar formada esta mucosa también por hueso y glándula. Entonces son los componentes que van a formar esta mucosa de revestimiento: músculo estriado, hueso y glándulas. ¿De acuerdo? La parte epitelial está formando un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y cabe recalcar que la cavidad bucal es muy vascularizada. Nuevamente aquí me insiste en el tema de que hay una irrigación importante en la cavidad bucal. ¿Alguna vez alguien se ha cortado la lengua? ¿Sangraba poco o mucho, Fabián? ¿Nadie alguna vez ha tenido un rubor algo y se ha mordido la lengua? No, eso sí. ¿Sí? ¿Sangraba mucho o poquito? Sí. La lengua es un órgano que sangra bastante. ¿Sí? Justamente por eso, porque está muy irrigado. Recuerden que es músculo, ¿no? Es músculo y tiene vasos. Finalmente, la mucosa especializada,
que vamos a encontrar, remitiendo la cavidad bucal, es la mucosa especializada. Es aquella que nos va a ayudar a el sentido del gusto. Está ubicado en la superficie dorsal de la lengua. Esta es una mucosa especializada asociada a diferentes estructuras nerviosas que nos van a ayudar con el sentido del gusto. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la lengua. La lengua, ya dijimos que es un órgano muscular. ¿Qué tipo de músculo? Estriado, porque tiene movimiento voluntario, ¿verdad? Es muy flexible y en sus características también dicen que tiene una precisión grande en sus movimientos. Esos movimientos que tiene la lengua le ayudan a cumplir las funciones de deglución, digestión y el habla. Para que ustedes puedan comunicarse, la lengua tiene que tener movimiento preciso. Para fonar necesitamos que sea flexible para poder modelarla. ¿De acuerdo? Esta superficie dorsal de la lengua, vamos a encontrar una depresión en B. Es esta parte de acá que les estoy mostrando. Esta depresión en B es el vértice de la lengua. Y lo que va a hacer es formar esta estructura de acá que se llama foramen ciego. El foramen ciego. Va a estar cubierta esta superficie dorsal por papilas linguales y botones linguales, que son parte de la mucosa especializada. Entonces, vamos a ver cuáles son esas papilas linguales, que hay de 4 tipos. Las papilas linguales. El primer tipo son las filiformes, son las más abundantes, pero también son las más pequeñas. Y son proyecciones de tejido conectivo, no epitelio, es tejido conectivo en forma cónica. Ahorita vamos a ver aquí estamos viendo, ¿ven? Es una proyección de tejido conectivo. Tienen una forma cónica, parecen un conito, ¿verdad? Tienen forma cónica y sí está revestido, obviamente, porque está en contacto con la luz. Está revestido por tejido epitelial plano estratificado, muy queratinizado, pero sin botones. ¿Se acuerdan que les dije que hay papilas y botones linguales? Las filiformes no tienen botones. No vamos a encontrar botones. Ahorita vamos a ver qué son los botones, ¿ya? Vamos a ver las fungiformes. Fungi. Este nombre de fungi se lo otorga el hongo. O sea, tiene forma de un hongo. Son las más abundantes cerca de la punta de la lengua. Aquí están las fungiformes. ¿Ven cómo viene esto? Y hace como una especie de honguito. Esta de aquí es una papila fungiforme. ¿Ven? Estas papilas fungiformes están revestidas por un epitelio plano estratificado y sí tienen botones. ¿Cuáles son las papilas caliciformes? En total, en toda la lengua, tenemos aproximadamente entre 8 y 12 papilas caliciformes. No hay más. No hay más. Son estas que estamos viendo acá. ¿Ya? Esta es la papila caliciforme. La papila caliciforme es una papila muy grande y tiene la forma de una cúpula. Está rodeada por un surco, que es este surco de acá, es un surco profundo. Este surco profundo y todo lo que es la papila está revestido por un epitelio igual, plano, estratificado, con botones.
Y finalmente las foliadas, que son estas de acá, son unas crestas un poco más bajas, que también tienen hendiduras entre ellas, hay estas hendiduras, ¿sí? Que son profundas, y van a estar también revestiéndose por el medio plano estratificado. Y obviamente tiene botones. ¿En qué lugares voy a encontrar estas papilas? En los bordes de la lengua. Ya, en los bordes de la lengua. Hablemos entonces de los botones. Los botones son estas estructuras ovaladas, que tienen un color pálido, y que se extiende su espesor a través de todo el espesor del epitelio, formando esta estructura que se llama oro gustativo. Ya es la parte visible del botón, el oro gustativo. Y va a estar formado todo este botón por tres tipos de células. Vamos a ir viendo una por una. La primer tipo de célula es la célula neuroepitelial o célula sensorial, que son las más abundantes y numerosas. Son estas células de acá, que tienen una dimensión un poco más rosadita. ¿Ya? Estas células, que son las sensoriales, son alargadas, se extienden a través de todo lo que es la lámina, desde la lámina basal, mejor dicho, hasta el poro, y en esta parte final emite vellosidades. Por lo tanto, es una célula epitelial, ¿lo ves? Tiene microvellosidades, es una célula epitelial. Su base, o sea, su superficie apical tiene microvellosidades, ¿verdad? Que se asocian con el poro gustativo. Su base está asociada con una estructura que son las prolongaciones aferentes de las neuronas sensitivas de los nervios facial, glosofaríngeo y vago. Facial, séptimo par, glosofaríngeo noveno y vago décimo. ¿Okay? Entonces, estos son los nervios que están, digamos, inervando estas células que son sensoriales. Ya me está entonces diciendo de que estas van a tener una función en el sentido del gusto. ¿Cuáles son las células de soporte? Las células de soporte van a ser abundantes, van a ser alargadas y también tienen una extensión desde la lámina basal hasta el poro. Son estas de aquí, las células de soporte. Miren, desde la lámina basal hasta el poro. Desde el poro hasta la lámina basal. Y también emiten estas vellosidades. ¿Ya? Emiten vellosidades también. Esas son las células de soporte. ¿Cuál es la diferencia? Estructuralmente son muy parecidas. La diferencia es que no están en relación con estas células nerviosas. No hacen sinapsis. ¿De acuerdo? Por eso se llaman células de soporte. Y finalmente tengo las células basales, que como hemos visto en los anteriores temas, estas células que se encuentran normalmente en la base, en la lámina basal, son células madre, son las que van a dar origen a los otros dos tipos celulares. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un cuadrito donde me muestran esos tres tipos de células, las células sensoriales, las de soporte y las células madres. Y aquí también tengo este mismo dibujo, el poro, ¿sí? Las microvellosidades a este nivel, las células de soporte, las células sensoriales teniendo una conexión ¿con qué? Con el, haciendo sinapsis con los nervios. ¿De qué pares craneales? 7, 9, 10. Séptimo, noveno y décimo. ¿Cómo se llama? Perfecto. Se viene la parte divertida. Existen 5 tipos de sabores que se ha determinado como los sabores que todos debemos sentir. ¿Cuáles son esos? Son amargo, dulce, umami, ácido y salado.
¿Qué es eso de umami? ¿Lo has escuchado alguna vez? El sabor umami es el sabor sabroso que dicen. Así se llama. Ya el umami es un sabor que lo describen como el sabroso. No sé, pero bueno, nunca he probado el umami yo, según yo. Bien, entonces, ¿cómo viaja la información del sabor? O sea, ya vimos cuando estábamos hablando de oídos cómo viaja el sonido, ¿verdad? En vista igual hemos visto cómo viaja el tema de la vista, los colores y demás. Ahora, en el sentido del gusto, veamos cómo viajan los sabores. Primero vamos a empezar hablando acerca de amargo, ¿ya? El sabor amargo. Al igual que en el olfato, que vimos que había moléculas odoríferas, ¿recuerdan? Igual en la comida tenemos diferentes tipos de proteínas que van a encontrar un receptor. ¿Dónde? En las células sensoriales, ¿ya? En esta estructura que es el botón gustativo. Vamos a encontrar un receptor a esa proteína y ese receptor está acoplado a una proteína G. Siempre que ustedes escuchen proteína G, es una proteína que está asociada a un receptor que actúa como un mensajero. ¿Ya? O sea, cuando se estimula, esa proteína que está dentro de la célula se mueve y manda señales para promover algo. En este caso, esta proteína G lo que hace es aumentar la producción de inositol trifosfato, el IP3, inositol trifosfato. Ya lo hemos escuchado antes, el inositol trifosfato. Prácticamente ustedes se van a dar cuenta de que estos nombres ya les deberían ser familiares. ¿Qué es lo que hace el inositol trifosfato? Facilita la abertura de canales de sodio y automáticamente cuando se facilita la abertura de canales de sodio se abren canales por voltaje de calcio, ¿ya? Entonces se abren los canales de sodio, se abren los canales de calcio y eso va a generar una despolarización de la membrana, lo que hace que las vesículas sinápticas, es decir, los neurotransmisores que se encuentran, empiecen a interactuar con esta fibra nerviosa aferente gustativa que la van a estimular, y ese estímulo va a llegar a través del glosofaríngeo, del facial, del vago, a una región específica del cerebro donde se va a interpretar el sabor amargo, ¿ya? Y ustedes van a poner la cara de... ¿no? Imagínense un limoncito ahorita. O sea, de imaginarse nomás ya me hace... ¿no? O sea, se ha activado esa misma vía sin necesidad de estimular por la... Si yo estimulo esa fibra nerviosa con algo eléctrico, podría generar la misma sensación. Sí. Se puede. Facilito, ¿no? Receptor. ¿Cuál es el receptor? El T2R. T2R3. Este es el receptor que actuó. T2R. ¿Ya? Ahora, el sabor dulce y el sabor umami son muy parecidos ambos. ¿Cuál es la diferencia entre el amargo y el dulce con el umami? El receptor simplemente. Después la vía es la misma. Entran en contacto con su receptor T1R2, T1R3, T1R1, T1R3, que son para el umami. Entra en contacto. Aquí fíjense, es un solo receptor. Y acá son dos receptores que forman el receptor, ¿sí? Cada uno de ellos con su estructura molecular que tiene su sigla. Cuando entra en contacto el sabor dulce con el sabor umami, activan exactamente la misma cascada de inositol trifosfato. Entra sodio, entra calcio, hay una despolarización, se activa el potencial de acción y se liberan las vesículas sinápticas que estimulan esta fibra nerviosa aferente gustativa. Así de sencillo. ¿Ya? No hay más.
¿Qué pasa con el sabor ácido? Ok, el sabor ácido, en las sustancias ácidas tenemos una gran cantidad de hidrogeniones. Estos hidrogeniones entran en contacto con estas células sensoriales, ingresan a la célula y bloquean los canales de potasio. Bloquean los canales de potasio. Lo que va a favorecer, ¿qué? También una despolarización. Estoy evitando de que el potasio empiece a escapar. Y estoy aumentando cargas positivas. Y eso, a su vez, miren, va a hacer que entre también calcio. Pues estos dependen de hidrogeniones. Estos dependían de la entrada de sodio y calcio. Acá, hidrogeniones. Esos hidrogeniones aumentan, despolarizan las membranas. Va a hacer exactamente lo mismo. Vesículas sinápticas se liberan y entran en interacción con una fibra gustativa. ¿Ya? Y finalmente el salado. ¿Qué hay en la sal? Sodio y cloro. Cloruro de sodio. Es aquí el sodio el que va a entrar en contacto acá afuera con estos receptores. Va a entrar el sodio. Y va a llamar ¿a quién? A su amigo el calcio. Cuando entra esto hay una despolarización, se liberan las vesículas sinápticas y eso genera un estímulo en el nervio o la fibra nerviosa aferente gustativa. Y de esta forma se siente el sabor salado. Entonces, amargo, receptor. Dulce y umami, receptores. Ácido, hidrogenión. Salado, sodio. Esos son los estímulos para poder activar cada una de estas vías sensoriales, ¿ya? ¿De acuerdo? Después todo esto de acá abajo es facilito. ¿Dónde aparece el calcio, el ácido y el salado? ¿Dónde aparece? ¿De dónde sale? El calcio. ¿De dónde sale el calcio? Está presente todo el tiempo. ¿Dónde aparece el calcio? ¿De dónde saca el calcio? El calcio pues está presente en la saliva, pero acá no te olvides de que esto hay células, ¿no? Pues las mismas células, mirá cómo tienen los depósitos de calcio. ¿Dónde se deposita el calcio en la célula? En el vesículo endoplasmático. Listo. ¿No ves? Ahí tengo también receptores de calcio. No te olvides que estas células acá abajo tienen su lámina, la lámina propia, identificada. Por esa irrigación llega también llega calcio, llega potasio, llega todo, ¿no? Bien. Interesante. Siguiente estructura de la cavidad. De la cavidad bucal. Los dientes. ¿Qué son los dientes? Bueno. Respuesta ya. ¿Qué es el huevito? Son órganos. Son órganos mineralizados los dientes, ¿ya? Que son indispensables, son necesarios para el proceso digestivo. Por eso cuando ustedes sean médicos y les llegue un paciente con problemas de estreñimiento, con problemas de síndrome irritable, de colon irritable, síndrome de intestino permeable, cualquier alteración del tracto digestivo, lo primero que ustedes tienen que hacer es decirle a su paciente, a ver, abra la boca. ¿Tiene todas las piezas dentarias tu paciente o no tiene? No tiene. Ah, ya. Entonces su problema está empezando ahí, con el tema digestivo. Es indispensable, dice. No dice es importante. Dice es indispensable para el proceso digestivo. Entonces estos dientes que los niños tienen 10 dientes deciduales, es decir, primarios o de leche, y desde los 6 años hasta los 13 años ellos empiezan a reemplazar estos 10 dientecitos por 16 dientes, que ya son los dientes secundarios o permanentes,
van a ser parte de la dentadura del adulto, ¿ya? Entonces ese es el cambio de la composición. Ahora les dije que estos son órganos mineralizados. Vamos a ver cómo los dientes están formados por 3 tipos de tejidos especializados, porque para que sea un órgano tiene que estar formado por diferentes tejidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son esos 3 tejidos que son especializados y forman el diente. El primero es el esmalte. Vamos de fuera hacia adentro. El esmalte es un tejido mineralizado acelular. Quiere decir aquí que no hay células, que es derivado del epitelio. Tiene un 98% de hidroxiapatita en su composición. ¿Qué era la hidroxiapatita? Son los cristales que forman hueso. Con la diferencia de que acá tengo un 98% del total del esmalte está formado por estos minerales. Eso lo lleva a hacer al diente la estructura más dura de todo nuestro organismo. Esta hidroxiapatita se organiza en forma de bastones de 4 micras de ancho por 8 de alto, ¿sí? Que son estos bastones de acá. De esta forma se va organizando la hidroxiapatita para formar el esmalte del diente. Este esmalte del diente está en la corona del diente, que es toda la parte superior. Ahora, esta corona está dividida en 2 partes, una corona clínica y una corona anatómica. La corona anatómica prácticamente empieza por debajo de este reborde o el surco gingival, y la corona clínica empieza desde el punto en el que se ve el esmalte del diente, ¿ya? Ese con fines de poder hacer una referencia al esmalte. El esmalte que se ve es la corona clínica, y el esmalte que no se ve más el que se ve es la corona anatómica, ya a este nivel donde termina el esmalte, y va a empezar el cemento. La línea entre cemento y esmalte está a esta altura, y desde aquí hacia arriba esmalte, desde aquí hacia abajo cemento, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que hace el cemento? El cemento recubre la otra estructura del diente, que es la raíz. El esmalte reviste la corona y el cemento reviste la raíz. Este cemento, como habíamos dicho, va desde la línea entre el cemento y el esmalte, y está formado o es producido en la matriz extracelular de este tejido por unas células que se llaman cementoblastos. Estoy hablando de matriz extracelular. La matriz extracelular que se llama cementoide. Si digo que es matriz extracelular, ¿qué tipo de tejido será? Tejido conectivo. ¿Quién es la principal célula en el tejido conectivo? El fibroblasto. Acá cambia de nombre. Se llama cementoblasto. Va a ser el encargado de producir todo este material que vemos acá. ¿Se acuerdan cómo en el cartílago los condroblastos empezaban a formar cartílago, y llegaba un punto en el que ese cartílago lo envolvía al condroblasto, y desde ahí se empezaba a llamar condrocito? ¿Se acuerdan, verdad? Pasa exactamente lo mismo acá. Este cementoblasto empieza a fabricar el cemento hasta que se ve envuelto por su cemento, y a partir de ahí se llama cementocito. Esta matriz extracelular que forma esta célula tiene una alta cantidad de colágeno. Ya, alta cantidad de colágeno de tipo, ¿qué tipo de colágeno será? 2, 4.
colágeno es el más resistente? 4. Colágeno tipo 1, ¿ya? Y uno de los dos. Hay también colágeno tipo 3, tipo 4, hay diferentes, siempre hay diferentes colágenos, ¿no? Pero mayor cantidad de colágeno 1 como un dato adicional que les doy. Ahora, estas fibras de colágeno, miren cómo aquí el cemento hay unas especies de líneas acá, en esta estructura que se llama el periodonto. Bien, ¿qué es lo que pasa? Estas fibras de colágeno también reciben el nombre de fibras de Sharpey, así como la del perrito, ¿no? Esto Sharpey, lo mismo aquí, son las fibras de Sharpey. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos proyectan esas fibras hacia fuera de la matriz del cemento y se introduce en la matriz ósea de la pared alveolar, que es esta pared de acá. Entonces, estas fibras que se introducen son las que van a formar lo que conocen los odontólogos como el ligamento periodontal. Ligamento periodontal. Entonces, este cemento lanza sus fibras de colágeno para atraparse con la estructura ósea, con el hueso, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para fijar, obviamente, el diente, pero también esto, al ser una estructura anexa que se va a anexar, tiene y le brinda al diente cierto grado de movimiento normal. Si ustedes hacen fuerza al masticar, sienten cómo sus dientes se abren así. A ver, quiero que todos muerdan fuerte, por lo menos las muelas. Las muelas tienen mejor movilidad porque su raíz es más corta. Sienten, ¿no ves? Como los dientes como que se forzaran a abrirse un poquito, ¿sí? Bajo esta premisa de que tienen movilidad los dientes, ay, me duele eso. Bajo esa premisa es que se usa los famosos frenillos, los famosos brackets, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el diente no tuviera movilidad, ¿para qué te pongo eso? Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy traccionando los dientes de a poquito, porque cada semana van y te ajustan, ¿no? Te dan una vuelta a tu tuerca, ¿no? Entonces, cada semana, cada 2 semanas, cada mes te tienen que reajustar, porque este ligamento periodontal, que quiero que miren aquí, como el cemento lanza sus fibras hacia la pared ósea. Entonces yo estoy traccionando y estas fibras van a ir cediendo de a poquito. Y eso es lo que va a generar de que la periodoncia se llama ortodoncia. Que se dé los tratamientos de ortodoncia, ¿de acuerdo? Que es justamente utilizando estas fibras del ligamento periodontal. ¿Sí? ¿Qué otra estructura tengo? Voy a tener a la dentina. La dentina es toda esta estructura un poquito más beige que estoy viendo acá adentro, ¿sí? Que es la mayor parte de la sustancia del diente, que está por debajo del esmalte en la corona y por debajo del cemento en la raíz. ¿Qué tiene en su estructura? También tiene minerales, hidroxiapatita, pero en un 70% de su composición, a diferencia del esmalte, que lo tenía en un 98%. Dentro de esto voy a encontrar a la pulpa, esta parte de acá que es la cavidad pulpar o la pulpa, que es una zona muy irrigada, es una zona muy inervada, que va a tener un compartimiento de tejido conectivo que está limitado justamente por la dentina y ocupado por una pulpa central o la pulpa dental, también ese es el nombre correcto, ¿ya? La pulpa está formada por tejido conectivo y al ser un tejido conectivo tiene la capacidad de ser muy vascularizado y también muy inervado. Y el diente también se le van a asociar otros tejidos que son los tejidos de soporte, tanto el hueso alveolar, que es el que estamos viendo acá, el periodonto, que es este espacio formado por las fibras de Sharpey, ya el tejido conectivo fibroso, que va a unir al diente, al cemento, con el hueso alveolar, ¿verdad? Que tienen la función de adhesión, de soporte, de remodelamiento.
Y también la mucosa gingival, toda la mucosa de la encía alrededor del cuello del diente, en esta parte de acá. ¿Ya? Son estructuras anexas a los dientes. Y finalmente, ¿qué hora tenemos? 10 y 20 casi. 10 y 20. Ah, ya estamos acabando. Vamos a hablar de las glándulas salivales. Es la última estructura asociada a la cavidad bucal. Glándulas salivales. Cuando hablamos de glándulas salivales tenemos que hablar de la cialona. ¿Qué es la cialona? Es la unidad básica secretora de la glándula salival. Cialona, unidad básica secretora de la glándula salival. Esto es una cialona. Esto es una cialona. Miren. Esto es una cialona. Esta imagen de acá. Esta imagen de acá. Esto es una cialona. Esta cialona está formada por el acino, que es la parte secretora de la cialona, y por los conductos o el conducto, que es la parte que va a llevar la secreción. ¿De acuerdo? Ahora, vamos viendo que el acino, que es la producción secretora, de acuerdo al tipo de células que tenga, puede ser de tres tipos. Un acino seroso, acino mucoso y acino mixto. Con fines didácticos, en esta imagen, la serosa es de color rojo, mucosa es amarilla. ¿Ya? Serosa es roja, mucosa amarilla. Ya habíamos visto cuando llevamos epitelio esta diferencia entre cuáles son mucosas y cuáles son serosas. Las serosas habíamos dicho que tienen una coloración más intensa cuando se utiliza hematoxilina eosina. La serosa habíamos dicho que tiene un núcleo centralizado, redondito, bonito. La mucosa habíamos dicho que su núcleo está lateralizado, ¿verdad? En la superficie. Habíamos dicho también de que la mucosa tiene menos coloración también, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia visual entre unas y otras. Pero la diferencia en realidad está en su producción. La serosa, ¿qué produce una célula serosa o una célula del acino seroso? Produce proteínas. ¿Ya? Proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Son la unión de aminoácidos, ¿se acuerdan? ¿Y cómo formo aminoácidos? Uniendo moléculas. ¿Qué necesito para formar proteínas, para formar aminoácidos? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para cocinar un rico cuñapé? Yo que no sé hacer cuñapé. Almidón, queso. Necesito una receta, ¿no? Primero, porque yo no sé hacer cuñapé. Así me dicen, doctor, haga cuñapé. Puedo inventar. Me puede salir un cuñapé. Un cuñapé capaz no me sale. Entonces, ¿qué necesito? ¿Y dónde tengo las recetas yo para fabricar proteínas? ¿Dónde las tengo? En el núcleo. En el núcleo. Todo lo que es el ADN, ahí están las recetas. Ahora, que saco del núcleo la receta, la llevo hacia afuera del núcleo, en el citoplasma, y ahí necesito de dos organelos principalmente para la síntesis de proteínas. ¿Cuáles son? Ribosomas y retículo endoplasmático rugoso. Y también voy a necesitar aparato de Golgi, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como hay una alta carga de ácidos nucleicos, porque estoy fabricando proteínas, por eso la tinción es más intensa. ¿Ya? Porque se producen proteínas en los acinos serosos. ¿Cuáles son esos productos que va a tener el acino seroso? Principalmente voy a encontrar a la amilasa, que es una enzima digestiva que va a degradar a los carbohidratos. Voy a encontrar la muramidasa y la lactoferrina. Estas dos actúan como
fuente de protección y defensa contra microorganismos. ¿Ya? O sea, son una especie de biocidas, de sustancias biocidas que van a matar organismos, principalmente patógenos, porque les he dicho que la boca es de los lugares más contaminados del organismo. Bien, las mucosas, ¿qué va a producir? Va a producir moco, pero antes de ser moco se llama gránulo mucinógeno. Ese gránulo mucinógeno, el momento en el que se necesita liberarlo, ya se libera como mucina, es decir, moco. Ahora, acá veamos. Quiero que vean aquí cómo tengo estos gránulos de zimógeno. Ese es el nombre que reciben. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando estábamos viendo tinciones? Y ustedes aprendieron de memoria cuáles se teñían más con color azul, ¿sí? Los gránulos de zimógeno estaban ahí, ¿se acuerdan? Y ustedes decían, ay no, ¿qué será esto? Bueno, aquí están. Estos son los gránulos de zimógeno. Miren estas coloraciones. Esto es el producto de una glándula serosa, que está listo para ser liberado a la luz. ¿Qué más entonces puedo encontrar aquí? En esta imagen no se ve bien. Cuando lo vean en las diapositivas, van a ver aquí todo el tallarín de retículo endoplasmático rugoso que hay acá. Ya que yo necesito esto, voy a encontrar el aparato de Golgi, que se ve bien en pantalla. Aquí no se ve nada. Y estos están asociados a la producción. Estas son las vesículas. Y dentro de estas vesículas, ¿qué hay? Los gránulos de zimógeno. Estas manchitas más negras, más coloraditas, que eso es lo que se va a liberar hacia la luz. ¿Ya? Las vesículas. ¿Se acuerdan de las vesículas? ¿No ven que transportan dentro de la célula? Bueno, esto es lo que van a llevar hacia la luz y en la luz se libera. Y esas son las proteínas. La milasa. ¿Cuáles serán otras? La lactoferrina, la muramidasa. El moco. El moco habíamos dicho que en las tinciones se perdían, ¿se acuerdan? Entonces aquí tengo, miren, las vesículas y tengo la luz. ¿Cómo está llegando la vesícula hacia la luz? Para liberar la mucina, que es el moco. Y finalmente tengo las mixtas, las que tienen producción tanto serosa como mucosa. Aquí voy a encontrar algunas. Miren, acá hay un gránulo de zimógeno y puro moco, ¿no? Gránulos de zimógeno, aquí también, gránulos de zimógeno, y estos son moco. Producción mixta. Ahora, dentro de lo que son las glándulas mayores, habíamos dicho que teníamos la parótida, submandibular y sublingual. 3 tipos, ¿no ves? La parótida es completamente serosa. Aquí está, miren, parótida completamente serosa. La submandibular es mixta, pero produce más serosa que mucosa. Y la sublingual al revés, es mixta, pero produce más moco que proteínas, que serum, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre la producción de las glándulas. Otra comparación que se puede hacer es justamente la que le voy a dar gracias a estos conductos que van a llevar esa secreción. En la parótida, así como en la sublingual, tenemos prácticamente el mismo largo de un conducto intercalado. Este conducto intercalado está formado por un epitelio simple cúbico. En menor proporción lo va a tener la submandibular. El siguiente conducto, que es el estriado, está formado va desde cúbico hasta cilíndrico. Ya se convierte en cilíndrico. El que mayor proporción tiene de conducto estriado es la submandibular, miren, y el que menos es la sublingual. La parótida tiene una cantidad intermedia. Y finalmente el conducto excretor está formado por un epitelio cúbico estratificado. Okay, hay algunos libros que dicen que es pseudoestratificado, pero acá lo podemos ver que es estratificado.
Vamos a ver que la sublingual es el que mayor proporción tiene de este conducto salival, a diferencia de la parótida y la submandibular, ¿ya? ¿Qué hacen estos conductos? Estos conductos tienen una función que es la de secreción o la de reabsorción. El conducto intercalado secreta bicarbonato y absorbe cloro de la producción del acino. El conducto estriado, que es esta parte de acá, conducto estriado, reabsorbe sodio y secreta potasio. Y además de potasio, secreta bicarbonato. Y finalmente el conducto excretor simplemente es el que va a desembocar en la cavidad bucal. Así de sencillo. Entonces estos dos son muy importantes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más les iba a decir de acá? A ver. Finalmente, la composición de la saliva. ¿Ya? La saliva, dijimos aproximadamente 1200 ml por día se producen y tienen funciones protectoras y digestivas. Vamos a tener componentes orgánicos y componentes inorgánicos en la saliva. Dentro de los componentes orgánicos vamos a ver que los más importantes son las proteínas, entre ellas la amilasa. Vamos a ver la muramidasa, que es la que tiene este nombre también de lisozima, que dijimos que era antimicrobiana. La lactoferrina, miren que la cantidad es mínima. Y tenemos un montón de sustancias orgánicas. Tenemos factor de crecimiento epitelial, tenemos inmunoglobulinas. La principal inmunoglobulina de la saliva es la inmunoglobulina de tipo A. Pregunta de examen, igual puede ser eso. ¿Cuál es la inmunoglobulina de las secreciones corporales? Entre ellas la saliva. Inmunoglobulina A. ¿De acuerdo? Vamos a tener un pequeño porcentaje de glucosa, alguno que otro molécula de colesterol, ¿ya? Y dentro de los componentes inorgánicos, el principal es el potasio. El principal es el potasio. También vamos a encontrar sodio, calcio, fosfatos, cloruros y fluoruros. El flúor sirve como una sustancia que le brinda resistencia al esmalte, ya que le ayuda a fortalecer el esmalte. Pero el calcio y el fosfato son los componentes principales de la hidroxiapatita, por lo tanto son los encargados de mantener al esmalte dentario. ¿De acuerdo? Entonces parte de la producción de la saliva está dedicada a la protección de los dientes con esto. Si no hay saliva, como puede ocurrir, por ejemplo, haciendo una correlación clínica en un síndrome de Sjögren, donde no hay producción de saliva ni de lágrimas, vamos a ver un aumento en la cantidad de caries. ¿Ya? Bien.